Ahora que todo el mundo hace deporte, que todas las personas practican o quieren hacer deporte, ¿quién no ha sentido una molestia muscular? Ya sea en la pantorrilla, en el cuádriceps, en los músculos isquiotibiales, en la parte posterior del muslo, o en miembros superiores, en los brazos, ¿no? O en la misma espalda, en la parte lumbar, cervical o dorsal. Todo el mundo se preguntará, ¿por qué cuando yo hago algún tipo de actividad me duelen los músculos? Es porque no te has preparado, no has recibido una evaluación física y clínica del especialista. Entonces vamos a enumerar las causas principales de las lesiones musculares. Yo creo que la primera causa es, como en todo tipo de actividad física, es del sobrepeso. Después viene la sobrecarga muscular, el exceso de entrenamiento, la mala hidratación y la mala nutrición también puede afectar en las lesiones musculares. También nosotros hablamos por experiencia, si tenemos alguna pieza dental con alguna caries, con algún problema de infección, también produce una lesión muscular por la contaminación de la sangre. Bueno, también podemos decir que por algún traumatismo puede producirse una lesión. Las diferentes lesiones se puede decir que existen tres grados de lesiones musculares: el primer grado, segundo grado y el tercer grado. El primer grado es una contractura muscular que cuando haces deporte, cuando haces gimnasio, cuando juegas fútbol o cuando trotas, sientes un dolor muscular, un punto de dolor en cualquiera de los músculos que indicamos anteriormente. Entonces debemos acudir al especialista o al fisioterapista o al médico para que él nos valore y nos indique qué tipo de lesión es. La segunda, pues ya cuando el músculo ha sufrido ya una agresión por las causas indicadas, el músculo empieza a sentir, el paciente, en este caso, el dolor se incrementa un poco más que el inicial, que es la contractura. Aquí ya podemos decir que hay una inflamación de músculo con un poco de edema y empiezan allá con una pequeña ruptura de fibras, ¿sí? Podemos decir que hay una ruptura fibrilar de músculos o un desgarro muscular. Y el tercero ya es cuando el músculo se ha roto. Podemos ahí ver en las imágenes los tres grados de lesión muscular. Este, como decíamos, el primer grado es una contractura muscular, el segundo grado ya hay lesión muscular y el tercero es el desgarre muscular. Ya en el tercer grado, pues el paciente siente mucho dolor, siente incapacidad, el dolor es muy agudo, pues ya no puede realizar ningún tipo de actividad física, incluso hay hematoma en este sitio de lesión, entonces el profesional tiene que revisarle y tiene que evaluarle y ver el tipo de lesión. En algunos casos, pues se manda a hacer alguna ecografía muscular para diagnosticar la lesión. Podemos ver que el tercer grado ya pues es una lesión que ya merita algunos días de descanso, en este caso pueden ser semanas o meses. En la contractura muscular, pues es el grado 1 de lesión. El paciente se tiene que aplicar medios físicos, en este caso hielo, no realizar más actividad física, descansar por algunos días hasta que el especialista lo indique, hacer mucha fisioterapia para descontracturar músculos, puntos gatillos en la región muscular y después empezar con los estiramientos, fortalecimiento muscular y volver a la actividad. En el grado 2 que ya hay lesión muscular, pues el paciente tiene que descansar, aplicarse hielo. Aquí en estos casos el paciente se automedica, generalmente va a tomar antiinflamatorios, relajantes musculares. Aquí no está indicado tomar antiinflamatorios, simplemente aplicar hielo y descanso y acudir al especialista. No puede tomar el antiinflamatorio porque disminuye o detiene la cascada de recuperación muscular. Lo que nosotros hacemos en fisioterapia es encaminar a que la fibra se cicatrice, se regenere por todos los medios físicos que hemos aplicado y esa es la forma de tratar una lesión muscular en este grado. Entonces, no debemos automedicarnos ni aplicarnos antiinflamatorios, que es el paciente que acude a la farmacia y puede comprar directamente. Entonces, debemos acudir al especialista. Y el tercer grado es una lesión muscular ya muy compleja con desgarro de fibras musculares. Aquí el paciente tiene que hacer reposo, ¿sí? Hacer un buen tratamiento de fisioterapia, obviamente guiado por una ecografía, en algunos de los casos una resonancia magnética para ver el grado de lesión muscular. Si es una lesión grado 3, como ya habíamos indicado, pues el paciente tiene que hacer una buena fisioterapia, ¿sí? Con los tiempos de recuperación exactos, que serán más de un mes y medio,
Entonces, aquí el fisioterapista tiene que encaminar el tratamiento, regenerar las fibras, siempre haciendo ecografías de control y sobre todo basándose en el síntoma dolor. Y después hacer un buen fortalecimiento y después una readaptación deportiva hasta que vuelva a su actividad normal. Normalmente en los futbolistas, bueno, hemos tenido casos por experiencia, Felipe Caicedo, Jefferson Montero, ellos tuvieron mucha lesión muscular y muchos problemas que les alejaron de las canchas por semanas y meses. Y bueno, y en el último tiempo ustedes vieron que Felipe Caicedo nunca se pudo recuperar de estas lesiones musculares. Siempre él sufrió hasta el día en que se retiró, creo que en Barcelona. Él siempre sufrió estos problemas, lógicamente que no llegó a un 100% en su recuperación y sobre todo yo creo que a nivel futbolístico. Él, cuando estábamos en la selección en 2014, él tenía que jugar 70, 80 minutos y después abandonar la cancha porque ya empezaba a sobrecargar el músculo. Nunca se recuperó al 100% porque tenía que jugar seguido y por lo que los equipos no le daban el tiempo necesario de recuperación. A nosotros en la selección teníamos muy poco tiempo de recuperación, entonces hacíamos lo que podíamos realmente. Y es así que después de estas lesiones musculares siempre va a quedar una cicatriz retráctil interna dentro de los tejidos musculares. Aquí nosotros aplicamos un procedimiento que se llama microelectrólisis percutánea, que llegamos con una aguja y con una corriente galvánica a recuperar el tejido, primeramente a lesionar y luego a recuperarlo por medio de la corriente galvánica, ¿sí? Ese es un aparato y un mecanismo, una técnica que ayuda mucho a recuperar tejido muscular. Y después con actividades de elongación y la recuperación física o la readaptación, el paciente vuelve a recuperarse en sus mejores condiciones. Yo creo que el músculo es un tejido muy celoso, ¿sí? Muy, incluso muy traicionero, decimos en el rango, eh, que normalmente uno siente, que el paciente siente que se ha recuperado, pero cuando haces un examen, una ecografía muscular o una resonancia, vemos que el tejido no se ha recuperado y el jugador volvió antes a entrenar o a jugar, y es de ahí que cuando nos damos cuenta que se va a volver a lesionar, ¿sí? Porque el tejido no se recuperó al 100%. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho tener los exámenes a mano, ¿sí? Y sobre todo la clínica para ver en qué estado está el músculo, si se recuperó al 100% o no, para poner las cargas necesarias y volver a la actividad física, o en este caso al fútbol, o en la actividad que está practicando el deportista. Volviendo con el tema, vamos a hablar un poquito de las lesiones por sobrecarga a nivel del miembro superior y sin desmerecer la parte inferior también. Entonces aquí tenemos codo de tenista, eh, problemas de hombro, codo, hombro de tenista también. Entonces hay algunos temas que nosotros en el campo de la recuperación de la fisiología del músculo, de las articulaciones, en este caso del músculo, pues trataremos de indicar las que más nos llegan al consultorio. Puede ser estas, por ejemplo, el o de tenista. Los pacientes o las personas ahora en el mundo del deporte o aquí en nuestro medio, pues están practicando mucho pádel. Eh, el paciente, sin conocer qué tipo de deporte es, se lanza a hacer este tipo de actividad. Entonces va a empezar a sobrecargar, en este caso, el hombro, el codo, y se lesionan por semanas, meses, porque el paciente no se da cuenta que el proceso inflamatorio del tendón sigue incrementándose desde el inicio y llegan con codos ya muy inflamados, con codos crónicos. Tenemos que proceder de la misma manera, ya sea haciendo trabajos o tratamientos de microelectrólisis percutánea, una terapia muy profunda, y incluso haciendo ondas de choque y por ahí también haciendo PRP, ¿sí? Entonces el PRP es el factor de crecimiento que se ¿Qué hace al significa paciente. PRP? Sí, PRP es el plasma rico en plaquetas, que es el estímulo de los factores de crecimiento dentro del organismo, ¿sí? Entonces es importantísimo que sepan esto los pacientes que a veces no acuden al médico, que siguen con esa sobrecarga muscular y después se lesionan los tendones y en algunos casos en el hombro, el músculo más importante, que es el supraespinoso, se lesiona y después tiene que parar el paciente muchas semanas, muchos meses, y tenemos que aplicar este tipo de procedimientos, como decíamos, de la microelectrólisis percutánea
el PRP. Ahora estamos aplicando un tratamiento con ozono a nivel de tendón y de músculo, que nos ayuda mucho a recuperar. Eh, También nos llegan pacientes con fascitis plantar, de acuerdo a la edad del paciente. Pues ahora en el pádel los pacientes, ya no importa la edad, practican incluso de 60, 70, 80 años que han venido practicando, y yo creo que de alguna buena manera, pues el paciente por salud y por actividad se siente bien, ¿no? Pero dentro de eso, pues no valoramos el pie, qué tipo de pisada, y de pronto empieza a inflamarse la planta del pie, y esa es una fascitis plantar que empieza progresivo con un dolor mínimo, después se va incrementando y el paciente no se da cuenta cuando ya no puede apoyar el pie por el dolor, por la inflamación. Entonces tenemos que al paciente indicarle que haga reposo, que necesita hacer fisioterapia por un buen tiempo, y la recuperación es progresiva, no es tan rápida como el paciente cree, y entonces lleva algunas semanas, algunos incluso meses en recuperación, no es de un día a otro como el paciente cree recuperarse. Entonces tiene que entender, en este caso el paciente o la persona que practica algún tipo de deporte, que cuando el dolor empieza o el dolor es mínimo, tiene que acudir a hacer tratamiento, ¿sí? Tiene que darse cuenta que no se va a curar solo, que las lesiones no se van a ir solas, sino que tienen que ser tratadas por profesionales como son los fisioterapeutas, que los médicos deportólogos, los traumatólogos, que nosotros pues le indicaremos, les guiaremos al paciente para que puedan recuperarse. ¿Y hay una manera de que se pueda detectar que se inflamó algún tendón, el codo, el hombro? ¿Cómo puede el paciente determinar que hay una inflamación? Claro, es el síntoma y es el dolor, ¿sí? El dolor, la disfuncionalidad, ¿sí? Ya no puedo hacer fuerza, ya no puedo realizar el movimiento o el gesto que estaba realizando con la raqueta, o en el tenis en este caso, ya no puedo golpear bien la pelota. Entonces el paciente ya siente esos síntomas, pero no acude a hacer tratamiento. Descansa una semana, descansa 15 días, se pone hielo, pero el dolor no se ha ido. Entonces pues, se toman antiinflamatorios, el dolor como que se enmascara, como que le escondes al dolor. Y después, claro, vuelves a hacer actividad y el dolor persiste, el dolor se mantiene. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Acudir al especialista para que te revise, para que te guíe, para que te trate la lesión y puedas volver en buenas condiciones, no solo en la parte de la lesión, sino en tu estado físico, en tu acondicionamiento físico, vas a volver en las mejores condiciones. Yo creo que eso es lo ideal para los pacientes ya no solo de la edad avanzada, sino de todas las edades que están practicando en este deporte que es el pádel. Es bueno practicar deporte, pero siempre con la previsión del caso, ¿verdad? Siempre es bueno practicar, sí, ver tu estado físico, tu estado anímico, que no tengas, yo lo hago hincapié esto siempre, que no tengas exceso de peso, sí, porque una articulación eh, con un problema de peso, yo creo que vas directito a una lesión, sí, tus rodillas, tus tobillos, tus caderas, tu columna cervical lumbar no van a tolerar, no van a resistir el peso tuyo, porque más la actividad física que vas a producir más afección a las articulaciones, y en este caso a los músculos. Entonces te vas a lesionar. No creo que sea muy indicado con sobrepeso hacer deporte, ¿no? Lo que tienes que ir al nutricionista a que te revisen y puedas tú mantener, disminuir el peso, y obviamente con una buena nutrición yo creo que vas a lograr disminuir y sobre todo después entrar a fortalecer tus músculos y poder realizar cualquier tipo de actividad para el que seas indicado, obviamente regidos o indicados por un especialista, en este caso como ya les indiqué, los médicos traumatólogos, deportólogos o el fisioterapeuta que está al borde del paciente o al borde del campo, están más cercanos incluso a los jugadores o a los deportistas. En este caso ya mencionaste un profesional más, el nutricionista. Algo que pueda recomendar en la comida para... Bueno, nosotros siempre decimos que zapatero a tus zapatos, ¿no? El nutricionista está indicado para indicar todos los porcentajes, la cantidad, las cantidades, el tipo de alimentación que tienen que hacer. Nosotros les guiamos, tiene que irse al especialista acá, o tiene que irse al traumatólogo, tiene que irse al deportólogo para que ellos le guíen. ¿Sí? Nosotros sí evaluamos el tipo de lesión y por eso realizamos los tratamientos. Entonces, pero cuando hay un sobrepeso, nosotros les guiamos, váyase al nutricionista, porque es importantísimo para que usted siga practicando y no tenga problemas posteriores. ¿Y dónde podemos acudir, Doc?
Bueno, yo creo que ya los equipos de fútbol, la gente que está en el deporte, los grupos de deportistas ya tienen especialistas. Yo no tengo un especialista indicada todavía para decir que puedas ir, pero En ya hay, fisioterapia. ya hay gente especializada en nutrición deportiva ahora, ¿sí? Yo siempre digo que el nutricionista deportivo tiene que ir creciendo, así como el fisioterapista, los médicos. Yo creo que ellos tienen que ir avanzando en este campo. No hay muchos, ¿sí? No hay pocos realmente, entonces, por eso se me hace difícil guiarles al nutricionista deportivo en este caso, que se centre en el deporte, como hay nutricionistas clínicos y todo eso que son para los hospitales, para los pacientes de edad avanzada o enfermos. Yo creo que ya cada quien se dirige a su determinada rama. Doctor, a usted dónde lo visitamos? Nosotros en la República El Salvador y Suecia estamos ubicados aquí en Quito y en Cumbayá, en la Primavera 2, en la calle Huancavilca. Para separar cita, algún teléfono. Sí, el teléfono es el 09914, el 92215, el 332711, sí. El 09914, 92215, el 3325 711. Esos son los números telefónicos donde nos pueden llamar a consultar. Y también por WhatsApp. Voy por WhatsApp también, sí. Listo, doctor. Gracias. Una recomendación final para todos aquellos que practican deporte. Hagan deporte y trátense las lesiones.